a la casa del Señor. Iglesia Bautista de Benecer les da la más cordial bienvenida y vamos a empezar con lo que el Señor tiene el día de hoy para cada uno de nosotros. Amén. Hoy en día, hermanos, la Iglesia de Cristo está pasando por momentos difíciles. En general, la Iglesia Universal de Cristo, no solamente la Iglesia Bautista de Benecer o X iglesia, no, en general, hermanos, la Iglesia de Cristo está pasando por momentos difíciles, está pasando por momentos de tribulación, están pasando por momentos en los cuales nosotros que nos decimos que somos cristianos, hermanos, no tomamos o no tenemos un amor verdaderamente para las cosas de Dios. Como que no nos hemos enamorado nosotros verdaderamente de nuestro Señor, hermanos. Como que nos falta algo. Como que nos falta algo, hermanos, a nosotros para enamorarnos verdaderamente de nuestro Señor. Como que nos falta algo, que nosotros le tengamos amor a nuestro Señor. Que nos falta algo, que nos apasionemos por nuestro Señor. Yo me acuerdo, hermano, no sé si se acuerda usted cuando estaba pequeño o que andaba de novio queriendo quedar bien con la novia. Cuando a usted le gustaba a su esposa, no sé si sea su esposa o se casó con la que era amor de juventud. Pero cuando estaba quedando bien con su esposa, no le importaba que lloviera, no le importaba que fuera noche, no le importaba nada. Usted iba a ver a la que usted creía que usted estaba enamorado de esa persona. No le importaba absolutamente nada. Así es. Yo no sé cuánto tenía que caminar, pero yo iba caminando a ver a mi esposa. Yo iba caminando y no me importaba la hora que fuera. Si ella me decía a tales horas, allí estaba puntual. ¿Y por qué al servicio no llegamos puntuales? No estamos enamorados de Cristo. Si estuviéramos enamorados de Cristo, me levanto temprano y me vengo al servicio de las 9:15. Pero no estamos enamorados de Cristo. Si estuviéramos enamorados de Cristo, haríamos un esfuerzo, haríamos algo dentro de nosotros, hermanos, para poder agradarle a aquel a quien nosotros amamos. Cuando yo estaba recién casado, cuando yo me recién casé, hermanos, yo quería complacer a mi esposa en todo quería complacer a mi esposa. Pero si ahora me dice, ven, no voy. Amén, hermano. Lo bueno que no está mi esposa aquí, hermano. Pero gloria a Dios, hermano, cuando uno verdaderamente está enamorado, verdaderamente quiere hacer por aquella persona lo mejor. Cuando uno verdaderamente está enamorado de aquella persona en la cual nosotros tenemos mucho que agradecerle a nuestro Señor, mucho tenemos que agradecerle a nuestro Dios. Primeramente nosotros tenemos que agradecerle a nuestro Dios que nos ha dado la salvación. Nosotros tenemos mucho que agradecerle a nuestro Señor. Pero les decía, hermanos, que está pasando algo en la Iglesia Universal de Cristo, hermanos, que no le tenemos amor verdaderamente a las cosas de Dios, que no tomamos las cosas de Dios en serio, que tomamos las cosas de Dios a la ligera, a la y se va, que no nos interesa vivir verdaderamente como nos lo dice su palabra, o como dice la palabra de nuestro Señor, o el Dios de las Escrituras que nos dice que debemos de vivir de esta forma o de esta forma. No nos interesa cómo es que nosotros vivamos, con que nosotros nos sintamos bien, con que nosotros nos sintamos satisfechos, es más que suficiente. Y nosotros, la palabra del Señor dice claramente, Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si nosotros vivimos para Cristo, debemos de agradarle a Cristo. Pero si vivimos, hermanos, si nosotros vivimos para la carne, como muchos de nosotros estamos hoy en día, muchos que nos decimos que somos cristianos, estamos viviendo para la carne. Estamos satisfaciendo la carne. Nuestra mente, nuestro pensamiento está en la carne. Hay un versículo, hermanos, no es la predicación, pero hay un versículo que quiero compartir con ustedes en Romanos 8:5, en el cual el Señor en esta semana me ha hablado tremendamente a través de este versículo, y estoy sacando una serie de predicaciones de ese versículo, hermanos, porque el Señor verdaderamente quiere que la iglesia, que su novia, que su esposa venga
venga nuevamente a vivir una vida agradable y perfecta como el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. En Romanos 8:5 dice la palabra del Señor, hermanos. No se ponga de pie porque no es el versículo que vamos a usar, pero quiero compartirlo con ustedes. En Romanos 8:5 dice la palabra del Señor así: porque los que son de la carne piensan, fíjense bien, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. Y ahí es donde está el problema, porque si tu mente está ocupada en las cosas del mundo, en los placeres de este mundo, entonces no podremos ocuparnos del Espíritu, porque nosotros vivimos carnalmente y no vivimos espiritualmente para satisfacer a nuestro Señor. Nosotros debemos de dejar nuestro pensamiento, nuestra mente, ocuparla solamente en las cosas de nuestro Señor para poder vivir espiritualmente. Yo les he dicho por numerosas veces, hermanos, que si nosotros solamente con venir un domingo nos comemos lo suficiente para mantenernos toda la semana. Yo siempre les he dicho, si nosotros solamente venimos o somos cristianos del domingo, con comer solamente el domingo nos satisfacemos verdaderamente. Estamos satisfechos para vivir toda la semana. Si en el día comemos 3 veces, hermano, y todavía andamos unos temblando, ¿cierto? Si no come bien, el que trabaja duro, hermano, necesita comer bien. Entonces, como está hoy en día, hermanos, el mundo, nosotros debemos de alimentarnos espiritualmente diariamente, leer, escuchar, ver, tener esa comunión, tener ese compromiso con nuestro Dios, orar y entrar en nuestro aposento alto y orarle a nuestro Señor, tener esa comunión con nuestro Señor, enamorarnos más de nuestro Señor para seguir creciendo espiritualmente. Dice Romanos, el versículo que acabamos de leer: porque las cosas de la carne, porque los que son de la carne piensan en la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y esto es sencillo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si nosotros pensamos, nuestra mente está ocupada más en cómo vestirnos, nos olvidamos de las cosas espirituales. Muchos de nosotros nos preocupamos más qué ropa vamos a usar el día domingo. Muchos de nosotros nos ocupamos más, hermanos, que el closet ya está bajando, porque una camisita ya se perdió, porque la otra se echó a perder, y nos preocupamos más que el closet, que ya no tenemos la suficiente ropa, que en ocuparnos verdaderamente de leer, de tener esa comunión con nuestro Señor. Porque muchos de nosotros nos interesa más, hermanos, escúchenlo bien, muchos de nosotros nos interesa más quedar bien con este mundo antes de quedar bien con Dios, aquel que mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. A nosotros no nos importa quedar mal con Dios. Si hay 3 servicios, nosotros, hermanos, tenemos 3 servicios: el miércoles a las 7, el viernes a las 7, el domingo escuela dominical a las 11 y nuestro servicio a las 2:30. Muchos de nosotros, hermanos, le decimos al compadre, al vecino, que no vamos a fallar, y ahí estamos cuando nos invitan. Pero no nos importa quedarle mal a nuestro Dios. Ay, como quiera va a predicar el hermano fulano. Ese estudio no importa, es miércoles de oración, tampoco importa. Y quedamos mal con Dios. No queda mal conmigo, no queda mal con el pastor, no queda mal con el líder. Queda usted mal con Dios, pero con el vecino, con el mundo, hermano, usted no puede quedar mal. Porque a usted le importa más este mundo. Porque no nos interesa más, hermanos. A nosotros nos interesa más lo que piensan nuestros familiares y amigos antes que nos importe, que nos interese a nosotros lo que piensa Dios verdaderamente de cada uno de nosotros. Y deberíamos preocuparnos, iglesia de Cristo debe de preocuparse en pensar, en interesarse en lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Dios verdaderamente, nosotros el miércoles aprendíamos, hermanos, que el Señor piensa en nosotros, no piensa por nosotros, pero sí piensa por cada uno de nosotros, piensa en nosotros, en lo que nos hace falta, en lo que necesitamos. Entonces nosotros verdaderamente deberíamos de
preocuparnos en lo que piensa Dios de cada uno de nosotros. A mí no me interesa lo que piensa el hermano de mí. A mí me interesa lo que Dios piense de mí. Amén. Es lo que debemos de tener en mente nosotros. ¿Qué es lo que el Señor piensa de este siervo? Dice la palabra del Señor que nosotros somos inútiles, hermanos, pero el Señor nos ha llamado para cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos debe de interesar lo que piensa Dios de cada uno de nosotros. Amén. Muchos de nosotros, hermanos, nos interesa más en quedar bien con los que nos rodean antes de quedar bien con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos interesa mucho más, hermanos, quedar bien con los que nos están rodeando. Nos interesa más que quedar bien con aquel que nos palma la espalda, hermanos, antes de quedar bien con nuestro Señor. Porque nos interesa más, hermanos, escúchelo bien, porque a muchos de nosotros nos interesa más estar en el chisme, en el Facebook, antes de estar en una comunión con nuestro Dios. Pasamos horas en el teléfono, hermanos, horas en el teléfono, pero con Dios no las pasamos. Algo está sucediendo en la iglesia de Cristo. Algo está sucediendo en la iglesia universal. Hay pastores que yo uso el Facebook para evangelizar. Es que yo uso el Facebook para predicar. Hermano, entre en comunión primeramente con su Dios y que nuestro Señor le muestre lo que debe de hacer para que usted lo pueda glorificar y honrar solamente a Él. Porque nos ocupamos más, hermanos, de las cosas de este mundo. Nos ocupamos más de la carne que de lo espiritual. Nosotros dejamos lo espiritual, hermanos, para segundo término, y no es prioritario, hermanos, Dios no lo tenemos en primer lugar, porque no sabemos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Dios nos dice en su palabra, hermanos, que no sabemos andar. Nosotros no sabemos andar como Él andó. No nos ocupamos de lo espiritual. Pensamos que con tan solo les decía venir el domingo, ya estamos bien llenos con esa comida, que ya es suficiente. Y la iglesia universal de Cristo, hermanos, está pasando por momentos difíciles que no sabemos verdaderamente. Muchos no saben si llamarlo a lo bueno o llamarlo malo. Muchos de la iglesia de Cristo hoy en día, hermanos, se está prostituyendo. La iglesia de Cristo está vendiendo la palabra, y muchos de nosotros caemos en ese error que Satanás nos ciega, hermanos, y a todo le decimos amén. Debemos de entrar a la palabra del Señor y conocer a Dios de la Escritura para poder nosotros verdaderamente decir amén. Nosotros debemos de tener esa comunión con nuestro Señor y ponernos en las manos de nuestro Señor para que el Señor nos dé el discernimiento y poder discernir las cosas espirituales, porque muchos de nosotros venimos, hermanos, y discernimos las cosas carnalmente. Por eso es que a todos nosotros le decimos amén. Nosotros debemos estar con las antenas paradas, hermanos, y ver verdaderamente que lo que se predique es la palabra de nuestro Señor y que no se prostituya la palabra de Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses 4. Póngase de pie ahora sí, hermanos, en reverencia de la palabra del Señor. Primera carta de Tesalonicenses 4, 1 al 3. ¿Lo tenemos? Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendimos de nosotros, como os conviene conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación.
Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por una oportunidad más, por el gran privilegio que me das, Señor, de poder exponer de tu palabra. Esa palabra, Señor, que tú has puesto desde antes en mi corazón, en mi mente, Señor. Te pido, Padre Santo, que en esta hora sigas usando estos labios, esta garganta, esta voz, Señor, para que puedas transmitir esa palabra, Señor, y que tu iglesia pueda ser edificada, Padre. Te pido, Padre Santo, que no salga ninguna palabra de estos labios de mi carne, Señor, porque mis palabras solamente pueden lastimar a tu novia. Señor, mis palabras, Padre Santo, pueden ofender, Padre Santo, pueden, Señor, incluso derrumbar tu obra, Padre Santo. Te pido que no salga ninguna palabra mía, Señor, sino que salgan palabras tuyas, Señor, a las cuales sirvan de edificación a tu pueblo, Padre Santo, que sirvan, Señor, de reconciliación a tu iglesia, que sirvan, Señor, de ánimo, Padre Santo, a tu pueblo, y que podamos salir de este lugar, Señor, bendecidos y glorificando tu santo nombre, Señor. Sé con tu iglesia, sé con tu siervo, porque lo hemos orado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Aquí Pablo, primera de Tesalonicenses 4, 1 al 3. Aquí Pablo, después de colocar los fundamentos de la vida de fe, hermanos, exhorta a la iglesia, exhorta a los creyentes a vivir una vida según la misma. Pablo no nos dice, ¿saben qué? Que si ustedes tienen a Cristo en su corazón, solamente acéptenlo y vivan como ustedes quieran. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Eso no es lo que dijo. Nos dice la palabra del Señor. Yo me acuerdo, hermanos, de un ejemplo que les platiqué hace tiempo aquí. No recuerdo cuánto tiempo hace, pero me acuerdo de ese ejemplo que les platiqué. Vino un jovencito al pastor. Lo mandó a llamar al pastor y le dice, ¿sabes qué, fulano de tal? Esta noche te doy permiso de que hagas lo que tú quieras. Yo soy tu pastor y te doy permiso de que hagas lo que quieras. Tú puedes ir a tomar, puedes ir a embriagarte, puedes ir a las discotecas, puedes irte con tus amigos, puedes hacer lo que te dé tu regalada gana. Tienes mi permiso. Y el joven sonrió. Dijo, es tiempo de aprovechar. Y se quedó analizando, dijo, pastor, usted me está dando permiso de que yo haga todo eso, ¿y Dios me está dando permiso? Y le dice el pastor, wow, ahora me doy cuenta, dice, que verdaderamente tienes a Cristo en tu corazón. Muchas de las veces nosotros no vemos, no analizamos, hermanos, esos puntos. Muchas de las veces nosotros miramos solamente a lo que el cuerpo le conviene. Nosotros solamente miramos, hermanos, a lo que la carne le gusta, a lo que le satisface a la carne. Pero no miramos lo espiritual. Si yo le dijera a varios jóvenes aquí, o si les dijera a varios hermanos aquí, ¿saben qué? El miércoles se va a cancelar. Gloria a Dios que el pastor escuchó mis oraciones. Gloria a Dios que Dios escuchó la petición que pedía, que se cancelara el miércoles, que se cancelara el viernes. Nosotros debemos de vivir, hermanos, una vida, gracias hermano, debemos de vivir una vida agradable a nuestro Señor. Nosotros debemos de vivir una vida agradable a nuestro Dios. ¿Cómo es que nosotros debemos de vivir? ¿Cómo es que nosotros estamos viviendo? ¿Cómo es que nosotros verdaderamente estamos viviendo? Si aún estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu. ¿Cómo es que nosotros verdaderamente nos estamos conduciendo? La palabra del Señor, hermanos, tiene miles de ejemplos para que nosotros andemos y caminemos y vivamos como el Señor quiere que nosotros vivamos. Amén. El Señor quiere que nosotros vivamos, hermanos, una vida agradable a Él. El Señor quiere, hermanos, de los versículos que leímos, dice de la manera, Pablo les está diciendo a los
a los de la iglesia de Tesalónica, hermanos, así 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Hermanos, nosotros debemos de vivir una vida agradable a nuestro Señor. Pablo nos dice, hermanos, que nosotros nos esforcemos más y más, que nosotros nos esforcemos más y más para agradarle a nuestro Dios como Él quiere. Si su palabra de Dios nos dice que debemos de congregarnos, no dejemos de congregarnos. Si la palabra de Dios nos dice que nos vistamos con ropa decorosa, vistámonos con ropa decorosa, como dice la palabra de nuestro Dios. Si la palabra de nuestro Dios dice, hermanos, que nosotros debemos de vivir una vida ordenadamente dedicada a nuestro Señor, nosotros debemos de vivir una vida ordenadamente dedicada a nuestro Señor. Si la palabra del Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces empecemos por ahí, buscando el reino de Dios y su justicia para vivir una vida agradable verdaderamente a nuestro Señor. Nosotros debemos de vivir como el Señor quiere, como nos lo dice en su palabra. El Señor dice que nosotros nos deleitemos primeramente en nuestro Dios y que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero primeramente debemos empezar nosotros, cada uno de nosotros, agradándole a nuestro Señor y deleitándonos en el Señor y deleitándonos en su palabra, para que nosotros también el día de mañana podamos recibir pues a cada uno las bendiciones de nuestro Señor. Nosotros debemos de vivir en todo momento agradables a nuestro Señor, pero también debemos de vivir una vida de santidad, como dice la palabra de nuestro Señor. Primera de Tesalonicenses 3 dice así. Primera de Tesalonicenses 3:13. ¿Lo tenemos? Amén, hermano. Dice así: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles. La palabra irreprensible, hermanos, dice que nadie te señale, que nadie te apunte, que nadie hable de ti. Y si van a hablar o señalarte, hermanos, es para que digan: fulano vive una vida agradable a Dios. Fulano vive una vida en santidad a Dios. Hermanos, nosotros debemos de vivir esa vida que Dios espera de cada uno de nosotros. Esa vida que con un propósito nos ha llamado a cada uno de nosotros para que hagamos de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos, no a lo que nosotros queramos hacer o a lo que nosotros nuestra apariencia es lo mejor. No, hermanos, vivamos en santidad para esperar el pronto regreso de Cristo por su iglesia. Yo me pregunto, hermanos, y le pregunto a cada uno de ustedes: ¿nosotros verdaderamente estamos esperando el pronto regreso de nuestro Señor? ¿O se nos ha olvidado que el Señor prometió que un día volvería por su iglesia? Muchos, la misma palabra del Señor dice que muchos de nosotros lo hemos tenido como que se olvidó el Señor de venir por su iglesia. Pero si el Señor prometió, va a venir algún día. Por lo tanto, nosotros debemos de vivir en santidad, esperando el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no tenemos santidad, hermanos, nosotros somos los responsables de dejar entrar a cualquiera en nuestras vidas. Nosotros somos los responsables de dejar entrar a Satanás a nuestra relación. Nosotros somos los responsables de dejar incluso entrar al diablo a nuestras vidas, a nuestra iglesia. La palabra del Señor dice: ni deis lugar
al diablo. Y muchos de nosotros estamos dando lugar a Satanás que entre a nuestras vidas, que entre a nuestro hogar, que entre a nuestro matrimonio, que entre a nuestros hijos, que destruya a nuestros hijos. Nosotros somos los responsables de dejar entrar a quien dejamos entrar a nuestra vida. Si llega alguien y toca a su casa, hermano, usted primero dice: identifícate quién eres. No vas a dejar entrar a cualquiera. Si no lo conoces, le cierras hasta la puerta, ¿cierto? ¿Y por qué dejamos entrar a Satanás a nuestra vida? Ni deis lugar al diablo. Muchos de nosotros dejamos la puerta abierta, la ventana abierta, y Satanás entra, hermanos. Y no solamente viene por usted, sino viene por todos los que están en su hogar. Y nosotros, padres de hogar, varones, esa no es la predicación del Día del Padre, pero nosotros somos los responsables de a quién dejamos entrar a nuestro hogar. Si verdaderamente dejamos entrar a alguien que va a ser de edificación para la gloria y honra de nuestro Señor, o dejamos entrar a alguien que viene a destruir a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos. Nosotros no debemos de darle lugar al diablo, y nosotros debemos de contrarrestar las acechanzas de Satanás. ¿Cómo? Viviendo una vida en santidad. Pero debemos de vivir una vida en amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Efesios 5 dice la palabra del Señor así. Efesios 5:2. ¿Lo tenemos? Amén, dice la palabra. Dice el 1, hermanos: sé pues imitadores de Dios como hijos, y andad en ¿qué? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y andad en amor, como andamos nosotros, iglesia de Cristo. ¿Andamos en amor? ¿Ya miró la necesidad del hermano fulano? ¿O usted solamente piensa en usted? ¿Ya miró la necesidad de las misiones? ¿O solamente piensa en usted? ¿Ya miró las necesidades del cuerpo de Cristo o de su iglesia? ¿O nosotros somos egoístas, que solo nos importa nosotros mismos, y los demás a nosotros no nos interesa? Ya miramos, hermanos, cuánta falta hace en la iglesia de Cristo. Muchos de nosotros debemos de volver a la oración. Muchos de nosotros debemos estar aquí los miércoles orando, pero a nosotros no nos gusta orar, y no nos gusta venir el miércoles de oración, porque piensa que no es importante la oración, porque no tenemos amor con los demás. No nos interesa a los demás, nos interesa solamente nosotros, y los demás para nada. Ya pensó y miró las necesidades que hay en esta su iglesia. Yo siempre he dicho, hermanos, si usted miró la necesidad que hay en esta su iglesia, ¿por qué entonces no empieza a cubrir una de esas necesidades para que haya una menos? Nosotros debemos de empezar a verdaderamente, hermanos, a teniendo el amor, como dice la palabra de nuestro Señor, que nuestro Señor se entregó en olor fragante para nosotros, para darnos vida eterna. Debemos de tener amor los unos con los otros y para con todos. El viernes aprendíamos, hermanos, que nosotros debemos amarnos los unos con los otros, pero debemos de amar también a los que nos rodean, para ser luminarias, para ser la luz, para hacer lo que el Señor quiere que seamos la sal de la tierra. Nosotros debemos alumbrar, nosotros debemos de vivir una vida en santidad, pero sobre todo amándonos los unos a los otros. Pero también debemos de vivir, hermanos, en esa luz. Debemos de vivir en esa luz que el Señor manda que vivamos. En Primera de Tesalonicenses 5 dice la palabra del Señor así. Primera de Tesalonicenses 5:5. Amén. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas, porque somos hijos del día de la luz. ¿Cómo es que está brillando usted? ¿Está viviendo verdaderamente alumbrando o está aún en las tinieblas? ¿Verdaderamente usted está iluminando o aún sigue o aún permanece en las tinieblas? Muchos de nosotros, hermanos, vivimos como si aún estuviéramos en tinieblas, porque muchos seguimos en la oscuridad sin que nadie lo sepa que somos la luz que debemos de brillar. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, el Señor nos mandó con un propósito en esta tierra. Ya tenemos, hermanos, gloria a Dios, ya tenemos también la directora de evangelismo. Se nos había ido nuestra hermana Rosa, y orándole al Señor y orando al Señor para ver a quién mandaba, para quién el Señor ponía para que fuera la directora de misiones o el director de misiones, hermanos. Ya los vamos a estar presentando, gloria a Dios. También ya tenemos el director de las misiones, gloria a Dios, porque se nos fue el hermano Néstor y la hermana Rosa para México. Entonces, pero ya gloria a Dios que se han levantado dos personas, hermanos, para decir: pastor, yo tomo la batuta de las misiones y yo tomo la batuta del evangelismo. Entonces vamos a volver, hermanos, a evangelizar, porque nosotros debemos de brillar. Nosotros somos la luz de esta tierra. Nosotros somos los que debemos de brillar, hermanos, a donde quiera que nosotros vayamos. Pastor, que yo no sé evangelizar, hermano, cuéntele su testimonio, hermano, cuéntele lo que el Señor ha hecho en su vida, porque usted es la luz. Dice la palabra del Señor, hermanos, en un versículo, que nosotros no debemos de preocuparnos por lo que vamos a hablar, que el Espíritu que mora en nosotros es el que nos va a decir que hablar. Usted preocúpese solamente de obedecerle a nuestro Señor. Preocupe solamente en agradarle y servirle a nuestro Dios. Nosotros estamos aquí y somos peregrinos, hermanos, como dice la palabra del Señor, para ser testimonio de nuestro Señor, para ser la luz de esta tierra, para ser la sal de esta tierra, glorificando el nombre de nuestro Señor. Pero debemos también vivir, hermanos, con sabiduría. Hay dos versículos, hermanos, ya voy a ir terminando, voy a ir cerrando con estos versículos. No les digo que con esto, porque después el Señor pone más, pero vayamos a Efesios 5:15. Busquen Efesios 5:15, hermanos. Y de Efesios 5:15 rápidamente los vamos a leer juntos. Filipenses 1:10. 5:15, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, hermanos: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Primera de Filipenses 1:10 dice la palabra de Dios así: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de ¿qué? De Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, como necios o como sabios, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seas sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Como necios o como sabios? A Dios, hermanos, no le podemos engañar. Puede engañar al pastor, puede engañar a su pastor, puede engañar al líder, puede engañar a su maestro, pero a Dios jamás lo podemos engañar. ¿Andamos como necios o andamos como sabios? Andamos verdaderamente, dice la palabra del Señor: si alguno está a falta de sabiduría, pídasela a ¿quién? A Dios. Hermanos, el Señor quiere que nosotros vivamos una vida en santidad, que vivamos una vida en amor, que vivamos una vida en la luz, pero que seamos sabios en lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que el día de mañana nadie nos señale y nos diga: mira, el que se decía que era cristiano, mira que aquel que representaba a Cristo, ¿dónde está? Mira aquel que decía que estaba predicando. Hermanos, todos podemos caer, pero si nosotros estamos viviendo una vida en santidad, una vida en amor, una vida en luz y una vida
con sabiduría, agradándole a nuestro Señor, el Señor nos va a dar la fortaleza para continuar hacia adelante glorificando el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor,